pared medial de la celda submandibular está constituida por el miloioideo, por el digástrico, por el estiloioideo y el hiogloso. El digástrico, que pasa por encima del hiogloso, también llega a cubrir parcialmente al músculo miloioideo. El estiloioideo, que está pasando o siguiendo el recorrido del vientre posterior del digástrico. El músculo estiloioideo sigue el recorrido del digástrico, el vientre posterior del digástrico. El digástrico es el músculo más superficial de todos ellos. Ahora, cuando empezamos a hablar ya de estos músculos, vamos a empezar a hacer referencia a estructuras anatómicas que se van a relacionar justamente con este espacio de la celda submandibular. Así que vamos a tener que mencionar vasos importantes aquí: el nervio hipogloso, la arteria lingual, la vena lingual y la arteria facial. Pero para eso, en primer lugar, Cuvier te señala la formación de dos triángulos, uno el triángulo de Pirogov y otro el triángulo de Beckler. ¿Qué son estos triángulos de Beckler y Pirogov que a veces no se entienden cuando se leen, pero no se pueden entender, visualizar mentalmente? Entonces vamos a mencionar cuáles son los elementos que están constituyendo esto que es el triángulo de Beckler en primer lugar. Bueno, aquí estoy marcando el hueso hioides. Aquí estoy marcando el digástrico y aquí al músculo hiogloso. Entonces ahora te indico cuáles son las partes que constituyen el triángulo de Beckler. Con la flecha roja señalando al vientre posterior del digástrico. Con la flecha azul señalando el borde posterior del músculo hiogloso. Y con la flecha amarilla señalando al asta hioides. Tenemos entonces esto: rojo, vientre posterior del digástrico. Con azul tenemos al hiogloso y con amarillito tenemos aquí a lo que es el asta del hueso hioides. Eso forma lo que se conoce con el nombre del triángulo de Beckler. Entonces el triángulo de Beckler es esto. Perdón, acá lo acercamos un poquito más. El triángulo de Beckler es esto. Ahora, ¿por qué cobra importancia el triángulo de Beckler? Por las relaciones con los vasos que van a estar pasando sobre el músculo hiogloso y por dentro del músculo hiogloso. Entonces aquí ya empezamos a colocar primero nervios. El nervio que se encuentra predominando en este triángulo de Beckler, que está pasando por el triángulo de Beckler, es este, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, ahí está, lo acercamos. Voy a eliminar al facial, elimino esta porción, bueno, lo muestro de nuevo, es que voy a quitar esto de la selección múltiple, ahora sí. Voy a eliminar al facial para de nuevo marcarte que puedas observar bien al nervio hipogloso. Voy a quitar esta rama también mandibular y ahora sí nos vamos a quedar para que puedas observar bien tú al nervio hipogloso. Oculto esta rama carotídea, esta cervical, y ahora sí me quedo más bonito, fíjate, me quedo más bonito ahí para que tú puedas observar al nervio hipogloso. Entonces el nervio hipogloso, volviendo a nuestro triángulo de Beckler, hiogloso, hasta el hioides, vientre posterior del digástrico. Entonces aquí está pasando por el triángulo de Beckler el nervio hipogloso. Ahí está, el nervio hipogloso está atravesando el triángulo de Beckler. Ahora pasa lateral a lo que viene a ser el músculo hiogloso. Pasa lateral a lo que viene a ser el músculo hiogloso. Luego tenemos aquí a la vena lingual. Fíjate, la vena lingual, esta de aquí. La vena lingual también, fíjate, está pasando lateral al músculo hiogloso. La vena lingual y el nervio hipogloso pasan lateral al músculo hiogloso. Nervio hipogloso, vena lingual, pasando lateral a lo que está pintado de azul, el músculo hiogloso. Y también, obviamente, relacionándose con esto que viene a ser el triángulo de Beckler. Además, el triángulo de Beckler se relaciona con esta arteria, con la arteria lingual. Así que dejo de la selección múltiple
para poder marcar solamente a la arteria lingual. Ahí está. La arteria lingual, voy a quitar esto un ratito, voy a quitar esto un ratito, la vena lingual, para enfocarme en la arteria. Entonces, la arteria lingual, elimino también al estiloioideo, ¿ya? Entonces, la arteria lingual, aquí se observa que pasa lateral al músculo ileogloso, y así no lo describe Rubier. Rubier dice, la arteria lingual pasa por la pared medial del ileogloso, ¿ya? Y esta arteria lingual va a alcanzar ahora a otro triángulo. Así que vamos a escribir otro triángulo aquí, el triángulo de Pirogov. ¿Cómo está formado el triángulo de Pirogov? El triángulo de Pirogov, que está atravesado por la arteria lingual, va a estar formado por esto, que es el borde posterior del músculo miloioideo. Va a estar formado por esto, ¿ya? Por esto de aquí, que es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, entonces tenemos aquí borde posterior del miloioideo, nervio hipogloso, y tenemos aquí, vamos a señalarlo por favor al nervio hipogloso, una flechita como lo hice hace rato, nervio hipogloso, ahí está. Y finalmente tenemos aquí, también para señalarlo con otra flechita, el tendón intermedio del músculo digástrico. ¿Okay? Tendón intermedio del digástrico, nervio hipogloso y lo que viene a ser el borde posterior del miloioideo forman el triángulo de Pirogov. Vamos a ponerle la P de Pirogov. Triángulo de Pirogov. Con mayúscula Pirogov. Ahí está, triángulo de Pirogov. Acá y ahí. Entonces, ¿cómo está constituido el triángulo de Pirogov? Nervio hipogloso, tendón intermedio y vientre posterior del músculo miloioideo. ¿Qué arteria lo atraviesa? La arteria lingual atraviesa al triángulo de Pirogov. ¿Okay? Entonces por aquí se continúa esta arteria. Ok, hablemos de la arteria facial. Bueno, espero que te quede claro esto de los triángulos. ¿Okay? Espero que te quede bien esto de los triángulos. Pirogov aquí adelante, Becklar estaba ahí atrás. Finalizamos esto, eliminamos vasos, quiero pintarte de nuevo los triángulos, de nuevo, los voy a pintar. Aquí estaría delgadito, vamos delgadito, no tan ancho, vientre posterior del digástrico, amarillito, rojito hasta mayor del ioides, y aquí de azulito el borde posterior de lo que es el músculo ileogloso. ¿Triángulo de quién? Triángulo de Becklar. Acá le ponemos Becklar. ¿Qué pasa por el triángulo de Becklar? Hemos mencionado, pasa por fuera del ileogloso, el nervio hipogloso, la vena lingual. Por dentro del ileogloso, del músculo ileogloso, pasa la arteria lingual. Triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov. Marcamos aquí, borde posterior del músculo miloioideo, tenemos aquí al nervio hipogloso, no confundas con ileogloso, nervio hipogloso, y tenemos aquí tendríamos, con otro color, vamos a hacerlo con el color negro. Aquí tendríamos aquí al tendón intermedio, al tendón intermedio del músculo digástrico. Ahí está el tendón intermedio del músculo digástrico. Esto de aquí sería entonces el triángulo de Pirogov. Le ponemos la P ahí. Triángulo de Pirogov, un poquito más grande. Aquí está. Triángulo de Pirogov. ¿Qué pasa por el triángulo de Pirogov? Por el triángulo de Pirogov está pasando la arteria lingual. Listo. Triángulo de Becklar y triángulo de Pirogov. Finalizamos, salimos de aquí. Y ahora nos vamos a describir a la arteria facial. La arteria facial, eliminamos nervios, entonces ponemos arteria y tenemos aquí a la arteria facial.
eliminamos la vena facial un ratito, la ocultamos. De eso vamos a hablar ahorita en el contenido de esta celda submandibular. Así que elimino un ratito a estas estructuras que no me permiten observar bien a nuestra arteria facial. Oculto esto para que nosotros observemos cómo es que esta arteria carótida externa está dando sus ramas. Y una de sus ramas es esta, justamente, la arteria facial. La arteria facial, esta que vamos a ver ahorita, esta de acá, también se relaciona con la pared medial de la celda submandibular y la va a recorrer de adentro hacia afuera de la siguiente manera, porque aquí no la veo bien graficada, así que yo la grafico así como la describe Ruyer, y más o menos así. La arteria facial entra en contacto con la pared medial de la glándula, pasando por en medio o a través de los músculos digástricos, estiloideo y estilogloso, ¿no? Atravesando una membrana que los une, llega a la pared medial de lo que es la glándula, va por encima de la glándula, es un recorrido supraglandular, luego pasa lateral a la glándula y luego pasa inferior al cuerpo de la mandíbula, hasta alcanzar, como se ve aquí ya en el atlas, el ángulo anteroinferior del músculo macetero. ¿Okay? Entonces tiene un recorrido supraglandular que la relaciona superiormente con la glándula submaxilar o submandibular. La pared medial, en la pared medial de la glándula vamos a encontrar también que va a estar naciendo un conducto importante, conducto de excreción de la glándula, el conducto submandibular. Nace en la pared interna o medial de esto que viene a ser la glándula submandibular. ¿Ya? Dentro de un rato hablamos de esto también. Bueno, ahora, además la celda, además de presentar estas tres paredes, superolateral, inferolateral y medial, presenta una extremidad posterior que se va a estar relacionando, esta extremidad posterior de la celda, va a estar relacionándose con el tabique intermandíbulo-parotidio. Si ustedes se acuerdan, el tabique intermandíbulo-parotidio es una membrana celulofibrosa bastante gruesa que se extiende del ángulo de la mandíbula hasta el borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces la extremidad posterior, a través de este tabique intermandíbulo-parotidio, se separa de la región parotidia. Y bueno, tenemos que quitar esto ahora para hablar de la extremidad anterior. Y la extremidad anterior se relaciona justamente con el miloioideo y con el digástrico, ¿no? Con el músculo digástrico. Entonces esta extremidad de la celda es un poco posterior al vientre anterior del digástrico, y en este punto es que el revestimiento del miloioideo se une a la lámina superficial de la fascia cervical. Es aquí donde se une con esta lámina superficial de la fascia cervical de la que hablábamos hace rato. Contenido, para terminar ya rapidito, tenemos entonces que la celda submandibular tiene como contenido a la glándula submandibular, conducto de Wharton que nace de la cara medial de esta glándula, ¿no? Y que además este conducto, voy a eliminar esto lo oculto, ¿ya? Este conducto submandibular, ¿no? Se dirige hacia la región sublingual, pero que va a estar relacionado con un nervio que también se encuentra contenido en esta región, que es el nervio lingual. El nervio lingual entra en la región a través del surco alveolo-lingual, pared superior de la glándula submandibular, ¿no? Y va a entrar en la celda, va a pasar por encima de la glándula, va a alcanzar al conducto de Wharton, que es este de acá, conducto de Wharton, ese que se pinta de azul ahorita, y lo va a recorrer, lo va a contornear de afuera hacia adentro, hasta alcanzar las carúnculas sublinguales, ¿no? A cada lado del frenillo lingual. ¿Cómo se llama? Este conducto submandibular alcanza las carúnculas sublinguales a cada lado del frenillo lingual. Entonces el nervio lingual va a contornear el conducto submandibular o conducto de Wharton de afuera hacia adentro. Bueno, ya describimos hace rato lo que vienen a ser los vasos, pero vamos a terminar de mencionar a un vaso más importante también, un vaso más, que viene a ser este de aquí,
la vena facial. La vena facial pasa inferiormente a lo que viene a ser la glándula submandibular, ¿ya? Y su recorrido es más posterior y lateral a la arteria facial en lo que respecta a la cara, ¿ya? Pero la vena facial, a diferencia de la arteria, no hace un recorrido como el que lo hace la arteria, que es la pared medial, superior e inferior, ¿no? La vena facial simplemente pasa por la cara inferior de lo que viene a ser la glándula submandibular. Además, en esta región van a predominar los ganglios submandibulares, que vienen a ser prevasculares, ¿no? Que vienen a estar detrás de la arteria facial. Tenemos los retrovasculares, ¿no? Tenemos los preglandulares. Todos ellos son ganglios submandibulares, ¿okay? Todos ellos ganglios submandibulares. Bueno, entonces con eso terminamos la explicación de la región suprayoidea. Espero que te ayude. Eso es todo. Es más, chao. 잠을 수 없을 것 같아